Hola, ¿qué tal? Pase bien. Es una alegría compartir con ustedes otro capítulo más de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, que como siempre decimos es un programa taller dedicado especialmente a catequistas, evangelizadores, misioneros, servidores y todos aquellos que trabajan en el ámbito de la evangelización, ¿no? Por supuesto también a todo bautizado. Y decimos siempre que en cada programa que comenzamos lo hacemos invocando al Espíritu Santo de Dios, a aquel que justamente nos anima a nuestra tarea cotidiana. Por eso, una vez más, todos juntos, ven Espíritu Santo, ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Fortalecedor, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el cansancio de cada uno de nosotros en la tarea cotidiana. Ven con tus 7 dones, ven allí donde más necesitamos tu presencia, para sanar nuestras heridas, para quitar nuestras durezas, para regar nuestras arideces. Ven, Espíritu Santo. Ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén. En el último programa que compartimos, hablábamos de la alegría y de la sencillez, pero también decíamos que todo eso se da en este camino hacia el gozo y la paz en medio de las dificultades, de las pruebas, de las luchas. También decíamos que todo esto se da en un mundo limitado y caminante, de peregrinos, y donde no estamos exentos, hablábamos, del dolor y del sufrimiento, que es ese plus que nosotros agregamos al dolor cuando lo resistimos. Y hablábamos también de esto, ¿no? De lo que Dios permite, de lo que Dios quiere, de lo que Dios permite de manera indirecta, ¿no? En este mismo sentido podemos decir que de la naturaleza querida por Dios hay algo muy interesante que tener en cuenta. También nosotros somos parte de la naturaleza y algunos sufrimientos tienen una causa dentro de nosotros mismos. Sabemos bien que hay enfermedades del cuerpo que tienen que ver con enfermedades del alma o de la psicología humana. Por ejemplo, las ansiedades provocan problemas cardíacos. Los nerviosismos provocan gastritis. Las tristezas e insatisfacciones provocan alergias. Los miedos suelen provocar artrosis y otras enfermedades. Entonces el sufrimiento de una enfermedad es la llamada de la naturaleza que nos está gritando para que no resolvamos un problema más profundo. No es que Dios mande los sufrimientos físicos. Él no toma la decisión de enviarnos una enfermedad. Y en ese sentido no corresponde decir que es su voluntad. Podría evitarla, es cierto, porque tiene poder para curarnos, pero normalmente permite que el cuerpo reaccione naturalmente con un dolor para que tomemos conciencia de los males interiores que nos dominan y nos decidamos a hacer un camino de liberación y sanación interior, para que lleguemos a ser personas nuevas, más felices, serenas y libres. Decimos que en estos casos no es que Dios busque ver al hombre sufriendo, pero tampoco basta decir que solo lo permite. De una manera indirecta lo quiere, porque ha querido que el ser humano sea una unidad de cuerpo y alma donde los problemas interiores repercuten en el cuerpo y nos dan señales de cosas que hay que solucionar en el corazón. Esto no significa que todas las enfermedades sean provocadas por problemas del alma. Hay enfermedades que solo son queridas por Dios porque ha querido dejar en libertad las leyes de la naturaleza, y dentro del funcionamiento de la naturaleza está incluido que haya virus, bacterias, gérmenes o fenómenos naturales que pueden afectarnos, etc. Pero no es que Dios haya decidido mandarle a tal o cual persona un sufrimiento o una enfermedad particular.
Hasta aquí podemos decir con claridad que aunque Dios no quiera cada sufrimiento en particular, sí quiere la presencia del dolor en la vida humana, porque ha querido este mundo limitado y caminante, esta historia desafiante e incompleta, que el hombre debe ayudar a construir. Aquí cabe recordar el valiosísimo aporte que aparece precisamente en el crudo libro de las Lamentaciones, donde se dice que Dios no humilla ni aflige de corazón a los hijos de hombre. Lamentaciones 3, 32-33. Así se pasa del querer directo a un querer puramente indirecto, porque el corazón en la Biblia indica el querer más íntimo, las intenciones más profundas. Por lo tanto, si Dios no me aflige de corazón cuando yo tengo que sufrir, eso significa que Él no quiere directamente mi dolor, que no es esa su intención directa. Lo que Él quiere es el bien que puede surgir para mi vida de ese dolor, una purificación de mi interior, una liberación de alguna esclavitud, un crecimiento en la compasión, una mayor dependencia de Él, un progreso en la humildad y la sencillez, etc., ¿no? Tampoco podemos dejar de mencionar la evolución que se aprecia entre 2 Samuel 24:1 y 1 Crónicas 21:1, donde se puede advertir una creciente atención a las causas segundas, de manera que se tiende a evitar presentar a Dios como causa directa de un mal. Sin embargo, la Biblia nunca sostiene que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento, como si Dios dijera, ahí yo no me meto, eso es un problema de ustedes. Más bien la Biblia nos enseña que Dios no ha querido liberar al ser humano de todo dolor, pero que puede intervenir para ayudarnos de alguna manera en el dolor, a veces quitándolo, otras veces dándonos los medios para liberarnos, otras veces iluminándonos para encontrarle un sentido o enseñándonos algo a partir de ese dolor, educándonos, abriéndonos los ojos, purificándonos profundamente, regalándonos una experiencia distinta de su amor. No podemos negar que el pecado agrava la situación de fragilidad propia de nuestra humanidad, porque nos lleva a dañarnos unos a otros de manera muy variadas. Pero no puedo decir que cada sufrimiento mío sea consecuencia de un pecado personal. Si el hombre no hubiera pecado, ciertamente existirían dificultades. Los terremotos, por ejemplo, existirían igual, porque las fallas de la tierra son anteriores a la creación del ser humano. También los vientos, porque son parte del funcionamiento de la naturaleza. Pero si no hubiera entrado el pecado en el mundo, esas dificultades no ocasionarían tanto dolor o temor al ser humano, que los enfrentaría serenamente. El mismo paso de esta vida a la gloria eterna no sería doloroso ni causaría temor, como sucede con nuestra muerte. El pecado ha hecho que los límites normales de la vida en la tierra se hicieran dolorosos, pero no porque haya una relación directa entre cada pecado y un dolor que viene como castigo. Dios no se dedica a mandar sufrimientos para vengarse. De hecho, muchos santos han tenido grandes sufrimientos, pero como consecuencia normal del funcionamiento de la naturaleza, quizá por mortificaciones exageradas o mala alimentación, y también por algún privilegio especial que Dios les concedía, pero no por sus pecados personales. San Francisco de Asís, que sufrió mucho por sus enfermedades y murió joven, no era ciertamente un gran pecador. Juan Pablo II lo ha expresado claramente de la siguiente manera en la encíclica Salvifici Doloris. Si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa, no es verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. Esto es así. Sin embargo, sobre este asunto siempre hubo cierta confusión. Algunos jansenistas, por ejemplo, llegaron a decir que todo el que sufre algo es por un pecado, y que hasta los sufrimientos de los que mueren mártires por Cristo son consecuencia de sus pecados. La Iglesia condenó expresamente esta afirmación. Pero con respecto a la relación entre culpa y sufrimiento,
hay que advertir que el texto de Lucas 13, 3:5, no niega todo tipo de correlación al decir, si no se convierten, todos terminarán de la misma manera. Esto implica que el pecado siempre tiene consecuencias negativas, porque el pecado no es inocente, no trastorna por dentro y trastorna nuestro ambiente, las dos cosas. Por lo tanto, no podemos pensar que los pecados personales no tengan ninguna consecuencia. No porque Dios se dedique a mandarle un castigo determinado a cada pecado que cometemos, sino porque es una ley de la realidad que Dios ha creado, donde el pecado no es querido por Él de ninguna manera. Por eso el pecado altera y trastoca la realidad que Dios ha creado y siempre da origen a algún sufrimiento de cualquier tipo. Algunos pecados suelen ser causa directa de males que la humanidad, como cuando el ser humano no respeta el medio ambiente, la destrucción de la capa de ozono a causa de los empresarios sin escrúpulos que dañan nuestra piel, la pesca indiscriminada que termina dejándonos sin algunas variedades de peces, etc. Seguimos con este tema al regreso en Gozo y Evangelio. Ya estamos de regreso con la segunda parte de Gozo y Evangelio de hoy. Un mundo limitado y caminante, ¿no? Así es. Decíamos que algunos pecados suelen ser causa directa de males para la humanidad, como cuando el hombre no respeta el medio ambiente, la destrucción de la capa de ozono a causa de los empresarios sin escrúpulos que dañan nuestra piel, la pesca indiscriminada termina dejándonos sin algunas variedades de peces, etc. Otros pecados terminan dañando la psicología del individuo que los comete y así no solo son causa de sufrimientos interiores, sino que suelen provocar consecuencias físicas. Así sucede con los odios, la obsesión por poseer, idolatrando los bienes, etc. La falta de generosidad con los demás tarde o temprano puede hacernos sentir la angustia de la soledad, ¿no? etc. Pero hay otros pecados que producen trastornos en nuestra vida de una manera que no alcanzamos a ver. No porque Dios esté pensando y decidiendo qué sufrimiento le va a mandar a cada pecador, sino porque Él no ha querido evitar que el pecado tuviera sus consecuencias. Dios no ha querido que las cosas queden en paz después de un pecado, como si nada hubiera sucedido, porque Él nunca deja de amar al pecador, pero odia el pecado que contradice su plan de amor y bien. Y también hay casos muy especiales donde un sufrimiento puede ser una señal del amor de Dios, un privilegio particular que Dios le da a alguien que está muy preparado para eso, donde el dolor es vivido de una manera mística y se convierte en una maravillosa e inexplicable experiencia de unión con Dios. Podemos mencionar los estigmas de San Francisco de Asís, el caso de algunos hombres y mujeres que dieron su vida en el martirio llenos de gozo, y otras situaciones muy especiales y poco comunes. Esos son regalos de Dios que no tenemos que pedir ni buscar, porque son delicadezas que el Espíritu Santo regala a quien quiere, como quiere y cuando quiere, y solo a personas que han sido preparadas por Él para esa entrega. La mente humana y la teología no tienen derecho a negar la posibilidad de que este tipo de experiencias de dolor puedan ser parte de un especialísimo plan de Dios. Si vemos cómo se expresa la liturgia y recordamos que la Iglesia dice en la oración lo que cree en su fe, ¿no? Lex orandi, lex credendi, podemos encontrar la convicción de que hay un querer particular de Dios en el caso del martirio. El martirio es el regalo de un privilegio que tiene que ver con un amor peculiar. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver. Señor Dios, fortaleza de los mártires, que quisiste que San Pablo Miki y sus compañeros alcanzaran la vida eterna muriendo en cruz por confesar la fe verdadera. Su celebración es el 6 de febrero. El 23 de febrero celebramos a San Policarpo, Dios y Señor de todo lo creado, que quisiste que San Policarpo fuera contado entre tus mártires. El 22 de junio, Señor,
tú que has querido que el martirio sea el supremo testimonio de fe. El 25 de julio, Santiago el apóstol, Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por la predicación del Evangelio. Es cierto que para que haya entrega no es indispensable que haya dolor. Lo que da valor a cualquier experiencia y acción humana no es que sea difícil o dolorosa, sino que sea buena y que sea vivida en el amor. Pero también es cierto que cuando le ofrecemos sinceramente a Dios o a un ser humano algo que nos duele, que contradice nuestros deseos, esa entrega se hace particularmente significativa. Allí se manifiesta de un modo más perfecto que estamos saliendo de nosotros mismos, que el centro de gravedad ya no está puesto en nuestro propio yo necesitado. Eso se evidencia en el martirio. De cualquier manera, no podemos saber de qué modo es querido por Dios cada sufrimiento concreto, de qué modo se integra en su plan de amor cada sufrimiento, o qué bien puede desear Dios en cada sufrimiento concreto. Eso permanece en el ámbito del misterio, a no ser que Dios quiera revelarlo, como en el caso de la pasión salvadora de Cristo. Algunos autores han negado que la pasión de Cristo haya sido voluntad de Dios. Más bien insisten en decir que Dios no quería la pasión y la muerte de Jesús. O consideran que la pasión de Cristo fue un accidente de trabajo, o que hemos sido redimidos no gracias a la pasión, sino a pesar de la pasión de Cristo. Pero no puede ignorarse el es preciso que los evangelistas ponen en labios de Cristo Jesús para expresar que su pasión responde a un plan salvífico divino. Entonces, es preciso que Jesús pase por la pasión para salvarnos. Lo leemos en Marcos 8, 31, 33, Mateo 16, 21, 23, Lucas 9, 22. Así lo anunciaban las Escrituras. Lucas 18, 31, 33, Hechos 3, 18, Hechos 13, 27, 29. Sabemos además que todo el Evangelio de Lucas está estructurado por una única subida de Jesús a Jerusalén, que muestra que toda su vida terrena se orientaba a la pasión. Lo mismo podemos decir de la segunda parte del Evangelio de Marcos, y así lo expresa Hebreos, ¿no? Hebreos 2:10. Convenía en efecto que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. Por eso decía Juan Pablo II en Salvifici Doloris, Cristo reprende severamente a Pedro cuando quiere hacerle abandonar los pensamientos sobre el sufrimiento y sobre la muerte de cruz. Y cuando el mismo Pedro, durante la captura en Getsemaní, intenta defenderlo con la espada, Cristo le dice, vuelve tu espada a su lugar. ¿Cómo van a cumplirse las Escrituras de que así conviene que sea? Y además añade, el cáliz que me dio mi Padre, ¿no he de beberlo? No conviene aquí acudir a hipótesis. ¿Qué habría sucedido si Jesús hubiese muerto viejo, de muerte natural? ¿Podría habernos salvado de otra manera? Estas hipótesis y elucubraciones mentales siempre serán discutibles. Y más bien conviene pensar a partir de lo que de hecho ha sucedido y lo que nos ha sido revelado como parte del proyecto del Padre. Además, ese proyecto del Padre fue libremente aceptado por Jesús a pesar de la resistencia de su emotividad sufriente. Es cierto que no lo aceptó pasivamente, intentó buscar otro camino. De hecho, Jesús en la pasión llegó a decir que se haga tu voluntad, Mateo 26, 42. Pero solo cuando advirtió con claridad que no había salida posible y sin dejar de expresar la resistencia de su corazón, elevando súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas,
al que podría salvarlo de la muerte, Hebreos 5:7, ¿no? En su dolor pidió concretamente: todo te es posible, aleja de mí este cáliz, Marcos 14:36. Pero el discernir que el Padre no le quitaba de ese camino de dolor, humanamente inevitable, porque era parte de su proyecto divino, Jesús se entregó sin reserva alguna ni resistencias. Su libre aceptación se expresó sobre todo cuando finalmente expresó su total confianza en el proyecto y en el amor del Padre, diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46. El hecho es que Dios ha querido salvarnos del modo más significativo posible, expresándonos un amor desbordante y desproporcionado en la locura de la cruz. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Juan 3:16. Entonces digo, no podemos decir que el sufrimiento no sirve para nada. La pasión de Cristo muestra que nuestro sufrimiento no es contrario a la voluntad de Dios, porque puede adquirir un sentido y un valor redentor en unión con esa pasión redentora. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:19-20. Unidos a Él, nuestro dolor se convierte para los demás en un canal misterioso de la gracia que desborda de su pasión, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. El Papa lo expresa insistentemente y de diversas maneras, San Juan Pablo II, en esta encíclica Salvifici Doloris. Entonces digo, la conclusión de estas consideraciones de Juan Pablo II es que el Evangelio del sufrimiento significa no solo la presencia del sufrimiento en el Evangelio como uno de los temas de la Buena Nueva, sino además la revelación de la fuerza salvadora y del significado salvífico del sufrimiento. Todo esto nos invita a descubrir un valor salvífico en el sufrimiento y a dar un sentido cristiano al dolor. Y de esto hablaremos al regreso con más gozo y evangelio. No se vayan. Ya estamos de regreso con la tercera parte de Gozo y Evangelio de hoy, en este mundo limitado y caminante. Les recuerdo también cuáles son nuestras vías de comunicación, ¿no? Por ejemplo, si querés volver a escuchar o compartir toda la serie, el ciclo completo de Gozo y Evangelio, ¿no?, de nuestros programas semanales, podés suscribirte y entrar a nuestro canal de YouTube, Pastoral de la Comunicación, Arquidiócesis de Rosario. Entonces allí entrás, te suscribís, vas a encontrar todos estos programas en el canal de YouTube, Pastoral de la Comunicación, Arquidiócesis de Rosario, y por supuesto pones suscribirse. Lo mismo te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante. Ahí vas a encontrar una gran cantidad de series televisivas, de cápsulas de televisión para poder crecer en tu espiritualidad personal, familiar, comunitaria, para poder compartir. Lo mismo te invito a que le des me gusta a mi página de fanpage en Facebook, Rubén Francisco Bellante. También me podés encontrar en Instagram y también en Twitter. Entonces, volviendo a lo que habíamos dejado en el bloque anterior. La buena intención a veces de purificar la imagen de un falso Dios, arbitrario y cruel, puede llevarnos a separar excesivamente el sufrimiento del plan salvífico de Dios. Y así renunciamos a iluminar el sufrimiento con un sentido cristiano. Ese sentido cristiano no implica una resignación pasiva, pero tampoco es pretender desterrar completamente el sufrimiento de la vida del hombre en camino. Es cierto que ordinariamente hay que evitar el dolor y tratar de vivir felices, ¿no? Pero no podemos olvidar que hay situaciones donde el sufrimiento, al menos de momento, no puede ser evitado con medios humanos. Entonces, en esas situaciones, nuestra fe cristiana no puede dejar de aportarle a la persona que sufre un sentido profundo. Ese sentido cristiano permite asumir el dolor y convertirlo en fuente de bendición. Ante alguien que debe sobrellevar un
un mal de momento inevitable, el creyente no puede dejar de decirle que su sufrimiento no es inútil, que es una fuente de bendición para sus seres queridos y para el mundo, que es un modo de unirse al amor de Jesús en su entrega total. El consuelo de la fe no debe ser negado, como si solamente la ciencia y la creatividad humana tuvieran derecho a decir una palabra ante el dolor. Es fácil decir que Dios puede darle un sentido a nuestro dolor, pero todas nuestras respuestas caen estrepitosamente por tierra cuando nos situamos frente al terrible dolor de un inocente, por ejemplo, de un niño. ¿Qué podemos decir cuando vemos imágenes de niños africanos consumidos por el hambre? O niños migrantes en Centroamérica, o niños migrantes hacia Europa, en el Mediterráneo, y algunos mirándonos con ojos grandes, clamando por un pedazo de pan que nos llega, algunos abusados, viendo morir inútilmente a un niño hambriento. ¿Podemos decir realmente que Dios escucha la súplica del pobre? Sabiendo que, por ejemplo, en España hay un aborto cada 8 minutos, un desprecio a la vida en todo el mundo occidental cada vez mayor. También nos podemos preguntar ante los niños judíos que han muerto en el holocausto de los nazis, allá, en la década del 40, pero ¿y qué ha hecho el mundo 60, 70 años después con los holocaustos del aborto, que son espantosos y terribles? ¿Y cómo decimos que Dios escucha la súplica del pobre? Enfrentémonos a estas preguntas. En primer lugar, podemos decir que Dios no quiere ese dolor de los inocentes. Es cierto que ese dolor es consecuencia del pecado, pero no del pecado de los poderosos, de los empresarios, políticos, egoístas, corruptos, indiferentes. Está el pecado de ellos. O sea, jamás del pecado de un niño pequeño gritando de hambre, no. Es fruto, consecuencia del pecado, pero del pecado de los poderosos, de los empresarios, políticos, egoístas, corruptos, narcotraficantes, indiferentes. Lo que Dios sí quiere es mantener esa libertad que tenemos los pecadores, libertad que nos permite oprimir, sí, ser indiferentes, pensar en nuestro propio bien y dejar que otros sigan viviendo en la miseria, porque justamente Dios va a respetar nuestra libertad siempre, aunque nos equivoquemos, aunque optemos muy mal. Digo, ¿tanto valor tiene esa libertad enferma? Sí, porque hay una posibilidad maravillosa y sublime, que esa misma libertad miserable que tenemos se abra al amor y se convierta en la libertad de la Madre Teresa, de los Médicos Sin Fronteras, de Martin Luther King, de San Francisco de Asís, de tantos otros. Por eso es tan inmensamente valioso el paso que yo mismo puedo dar desde la libertad egoísta hacia la libertad amante y generosa. Para que des ese paso, Dios quiso ponerte en esta tierra con todas tus debilidades en lugar de crearte en el cielo santo y perfecto. Pero esa posibilidad sublime que Dios nos da vale tanto que puede llegar a ser la causa de muchas vidas llenas de miseria, hambre e injusticia. De todos modos, no deja de ser sobrecogedor este misterio de Dios haciéndose impotente ante nuestra libertad débil. Su omnipotencia no significa que el poder de Dios pueda imponerse contra todo o que imponga acciones forzadas a la libertad humana, sino que implica la posibilidad de autolimitarse para dar lugar a una responsabilidad creativa del ser humano. Volvamos a la pregunta. ¿Dios escucha la súplica del pobre que clama a Él?
La respuesta está en la palabra de Dios. Cuando el pueblo judío estaba oprimido en Egipto y clamaba a Dios pidiéndole ayuda, Dios escuchó el clamor de su pueblo, pero le respondió llamando a Moisés para que actuara como instrumento suyo. Éxodo capítulo 3 versículos 9 y 10. Y Moisés respondió generosamente a esa llamada. Pero la historia habría sido diferente si nadie hubiera aceptado ser instrumento de Dios y todos hubieran optado por su propia comodidad, dejando al pueblo sometido a los sufrimientos de la esclavitud. Además del Éxodo, son muchos los textos bíblicos que repiten el tema del clamor escuchado. En ellos queda claro que Dios escucha ese clamor y libera al oprimido a través de una mediación humana. Por ejemplo, en Jueces capítulo 2, versículo 18, Jueces 3, versículo 9, Deuteronomio capítulo 15, versículos del 7 al 9. Ahí se ve. O sea, ¿por qué Dios no liberó a su pueblo elegido, objeto de una alianza irrevocable, en los terrores del holocausto nazi? Y ante esta pregunta vuelve a resonar el mensaje del Éxodo, donde se narra que Dios escucha el clamor de su pueblo llamando a Moisés como instrumento de liberación. Éxodo capítulo 3 versículos del 9 al 10. De ese modo la Biblia nos responde que en el holocausto fueron los instrumentos humanos, entre ellos muchos cristianos, los que no aceptaron y no cumplieron su mediación para hacer presente la misericordia y la justicia de Dios. En medio de los terrores del holocausto, donde parecía imposible reconocer al Dios justo y misericordioso, los judíos comprobaban patéticamente que la exigencia principal de la ley es descubrir a Dios en el hermano. Y así se manifestaba que el desprecio de la ley de Dios por parte de los verdugos era la principal causa de tanta crueldad. Al mismo tiempo fueron seguramente muchos los creyentes de Alemania y de otros países que fueron llamados por Dios para liberar a su pueblo, pero que rechazaron esa llamada de Dios y prefirieron permanecer cómodos e indiferentes ante el sufrimiento y el exterminio de más de 1 millón de judíos. Este mensaje de un Dios que ha querido necesitar de la mediación humana se manifiesta en un relato de los supervivientes, una ejecución en la cual cuelgan a un niño de la horca y el niño, por su poco peso, sufre una muerte lenta. Allí, mientras un judío espectador preguntaba, ¿dónde está Dios ahora?, otro respondía, ¿que dónde está? Ahí está, colgado en la horca. Mientras tanto, muchos cristianos preferían ignorar al Dios presente en los hermanos judíos que sufrían y así Dios no pudo responder a la súplica del pobre. Hasta ese punto Dios ha querido someterse a nuestra libertad, ese don tan misterioso que Él nos ha regalado porque no nos hizo títeres ni marionetas, nos hizo sus hijos, personas con libertad, con libre albedrío. Y ahí está el gran riesgo de la libertad que Él quiso. Él quiso pasar por ese riesgo, dándonos la libertad. Enseguida volvemos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con la última parte de gozo y evangelio de hoy, ¿no? Estábamos hablando justamente de la libertad, del sufrimiento, del dolor. Pero este mundo contingente y sometido al cambio nunca alcanzará la armonía plena sino cuando sea transformado al fin de los tiempos. Y no como resultado de un proceso histórico, técnico o científico. Las ciencias no podrán nunca eliminar la contingencia, el límite y la fragilidad de las cosas creadas que están en camino hacia la gloria. No nos engañemos pensando que algún día las ciencias lograrán suprimir completamente la debilidad del hombre en camino, curar completamente toda enfermedad, evitar toda molestia. No pensemos que el avance de la sociedad civil, el progreso de la política y de la democracia, las leyes o las instituciones humanas podrán lograr un estado de absoluta paz social donde nadie haga daño ni existan dementes, depravados, corruptos, gente que haga daño. Eso no sería más que una variante del milenarismo, creer que se puede alcanzar la plenitud definitiva dentro de la historia.
No es ese el plan de Dios. En ese sentido podemos decir con toda claridad que en este proyecto concreto de Dios, Él no quiere que en esa historia en camino desaparezcan todas las molestias, todos los desafíos, todas las dificultades que nos estimulan a seguir buscando, a seguir caminando, a seguir creciendo para alcanzar algo mejor. Porque nuestras molestias responden a la manera concreta como Él ha querido a la humanidad que creó en esta tierra y en esta historia, con una llamada al crecimiento en medio de muchos desafíos. Y si recordamos que somos una humanidad que peca y seguirá con la libertad que le permite pecar, pensemos que en esa situación el ingenio y la voluntad del ser humano no son capaces de resolver todos los problemas de la vida humana, y los mismos progresos de las ciencias a veces son mal utilizados y provocan nuevas dificultades de todo tipo, ambientales, sanitarias, políticas, etcétera, ¿no? Solamente una intervención milagrosa de Dios podría hacer que este mundo sea una especie de paraíso terrenal. Pero en la palabra de Dios no aparece de ninguna manera ese proyecto. El proyecto divino es permitir que la humanidad siga caminando en esta tierra llena de imperfecciones y que la liberación de todas las dificultades se alcance solo cuando este mundo se termine y sea completamente transformado por Él en la gloria celestial. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. En ese mundo transfigurado reencontraremos todas las cosas buenas y bellas que hayamos logrado con nuestro esfuerzo amoroso. Pero habrá mucho más que eso y desaparecerá para siempre todo lo que nos oprime. Ahora pasamos a otra pregunta. ¿Tiene sentido ofrecerle a Dios un ayuno o algún otro sacrificio especial? ¿No es mejor aceptar con humildad las molestias cotidianas de la vida y ofrecerlas con amor a Dios? Santo Tomás habló de la necesidad del placer para sobrevivir en medio de las angustias de la vida. Y también enseñó claramente que el valor de algo está en lo bueno de esa obra, no en el sacrificio que signifique. La esencia de la virtud reside más en el bien que en la dificultad. Algo tiene valor porque es bueno, no porque a mí me cueste. Y hay cosas que aunque no me cuesten nada, pueden ser muy buenas y bellas a los ojos de Dios. Uno puede entregarse por entero a algo que le agrada mucho, y esa entrega es preciosa para Dios. Cuando una persona ha sido transformada por la gracia de Dios, hay muchos actos de generosidad que le cuestan muy poco. Pero eso no les quita valor, porque el valor les viene de la gracia de Dios que está actuando y del amor con que la persona responde a esa gracia. En cambio, pisar espinas puede tener muy poco valor para Dios, aunque a nosotros nos cueste mucho. Porque puede hacerse por vanidad o por fines puramente egoístas, pero también porque en sí misma esa acción no tiene el alto valor de una obra de misericordia, que es mucho más importante que pisar espinas. Sin embargo, el sacrificio que nos cuesta alguna obra buena puede agregarle algún valor a esa obra, ya que esa entrega, a pesar de la dificultad que implica, puede ser un signo de la fuerza del amor que nos mueve. Es el caso de los que entregaron su vida en el martirio, no porque ellos lo hayan buscado, sino porque Dios les ha regalado ese privilegio y antes les ha dado la fuerza para sobrellevarlo. Pero queda claro que la Iglesia da un lugar a los sacrificios libremente elegidos y buscados, y un caso muy particular son los votos religiosos, la pobreza, la castidad y la obediencia. Renunciar a poseer bienes a nombre propio y aumentar la riqueza personal, renunciar a toda unión sexual y a tener hijos, aceptar y obedecer lo que pida un superior. En estos casos se le está ofreciendo a Dios algo que la mayoría de las personas no le ofrece y algo que es parte de toda vida normal y buena: poseer bienes y tratar de aumentarlos, casarse y tener hijos, decidir con autonomía dónde vivir, qué trabajo hacer, etc. Evidentemente, por ser cosas normales de una vida humana que responden a la ley natural, la renuncia a ellas es un verdadero sacrificio y una permanente espina
si es que se le entrega a Dios algo vivo, ¿no? Y que por lo tanto sigue reclamando su lugar, y no la virginidad de un eunuco o de un impotente, por ejemplo, ¿no? Hay que distinguir estos consejos evangélicos de las virtudes, porque las virtudes nos permiten hacer con más facilidad obras buenas, pero los consejos, por tratarse de una renuncia a cosas, digamos así, normales, naturales y buenas, siempre conlleva alguna dificultad, por más que se los viva en el amor de Dios y con la fuerza de su gracia. Pero si Dios puede pedirnos la vida en el martirio, también puede pedirnos algo menos. Puede pedirnos estas cosas que son parte de una vida normal. No cabe reducir este tipo de entrega a los votos de la vida religiosa. A ver, también una persona casada que se enamora de otra persona opta por la fidelidad a su cónyuge ofreciéndole a Dios un verdadero sacrificio. Es una ofrenda que puede ser más generosa que la de algunos célibes que no sienten una atracción sexual fuerte porque su sexualidad es débil o porque tienen una especie de repulsión enfermiza hacia el sexo opuesto. Llevar en nuestro corazón ante el altar de Dios como un regalo de amor a esa persona que atrae nuestro corazón y renunciar a buscarla y poseerla, puede ser un holocausto de suave aroma, una preciosa ofrenda de amor que podamos entregar para la gloria de Dios o que podamos ofrendar por la felicidad de los demás. ¿Acaso Dios no merece esta ofrenda? ¿Acaso no es un valioso acto de amor entregarse a Dios por el bien de los hermanos? Así lo hizo, por ejemplo, San Maximiliano, María Kolbe, cuando ofreció su vida en lugar de la vida de aquel sargento polaco, ¿se acuerdan? Padre de familia, que él ni siquiera conocía, allá en 1944, en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Y si se puede entregar la vida, también se puede entregar por los demás algo que es parte de la vida. Por ejemplo, la satisfacción de la sexualidad o de algún otro aspecto de nuestra existencia, sin sentirnos que somos torturados o que de alguna manera no podemos realizarnos. Hay que tener cuidado con esto. Hay que pensar en la utilidad de algunos sacrificios voluntarios. Por ejemplo, si nos preguntamos por el valor del ayuno y otros sacrificios que pueden ofrecerse a Dios después de una decisión personal, leamos el capítulo 9 de San Mateo, versículos 14 y 15. Los amigos del novio, los apóstoles, no ayunaban porque el novio estaba con ellos, pero luego el novio, Jesús, les sería quitado y entonces ayunarían. El ayuno no desaparece de la religiosidad del Nuevo Testamento, pero nos preguntamos qué significa el argumento de ese texto. ¿Es que acaso Jesús no está realmente con nosotros? Es más, podemos decir que nosotros tenemos a Jesús entre nosotros con más perfección que los apóstoles antes de la resurrección, porque tenemos a Jesús resucitado en nuestro interior y lo recibimos realmente presente en la Eucaristía, y eso es una unción más perfecta que la que tenían los apóstoles con Jesús cuando podían verlo, tocarlo y escucharlo. Sin embargo, como dice un famoso himno que habla de la Eucaristía, la vista, el tacto y el gusto se nos confunden en ti. El reclamo de nuestra sensibilidad sigue estando allí. Hay algo que nos falta. Por eso el ayuno o cualquier otra renuncia a una satisfacción de los sentidos, de los 5 sentidos, tiene siempre un lugar en el camino cristiano. Jesús está más presente que nunca, pero el consuelo sensible de su presencia es pobre. Está solo en los signos, y el ayuno es un auxilio para poner en orden nuestra sensibilidad siempre necesitada. Cuando ofrecemos a Dios el sacrificio de no comer algo, no beber algo, no disfrutar de algo que nos gusta, ese mismo sacrificio nos enseña a valorar más los gozos y los placeres cotidianos. Es muy importante verlo desde esta manera. Que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Será hasta el próximo encuentro con gozo y evangelio. Paz y bien.